¿Estás buscando un auto confiable para este año? Elegir el vehículo perfecto no es tarea fácil, pero no te preocupes, hoy te traemos las respuestas que necesitas. Bienvenidos a Cars, donde te ayudamos a tomar decisiones inteligentes al momento de comprar tu próximo auto. Este año, Consumer Reports ha lanzado su esperada encuesta anual de confiabilidad, revelando cuáles son las marcas y modelos más confiables. Vamos a desglosar los resultados y mostrarte qué marcas ocuparon los primeros 10 puestos y qué modelos dentro de esas marcas merecen tu atención. Además, te daré mi opinión sobre si las elecciones de Consumer Reports fueron acertadas o si quedaron a deber. Así que acomódate, porque vamos a descubrir todo, empezando con el puesto número 10. Puesto número 10, Hyundai. Comenzamos con Hyundai, que obtuvo un puntaje promedio de 50 sobre 100. Esto los coloca justo en el centro del ranking entre las 22 marcas evaluadas. No son los mejores, pero tampoco los peores. Dentro de su gama, los modelos más confiables son el Sonata y el Elantra híbrido, que lograron calificaciones por encima del promedio. Sin embargo, no todos los modelos de Hyundai brillaron. El Santa Cruz y el Ioniq 5 tuvieron resultados por debajo del promedio debido a problemas de transmisión y fallas en la carga, respectivamente. En mi opinión, Hyundai está bien posicionado en este lugar. Sus autos tienen un diseño atractivo, pero aún tienen trabajo por hacer para mejorar su confiabilidad. Puesto número 9. Kia. En el noveno lugar encontramos a Kia, con un puntaje ligeramente superior al de Hyundai, 51 sobre 100. Esto no es una sorpresa, ya que ambas marcas son parte de la misma familia empresarial. La confiabilidad de Kia es similar, la mayoría de sus modelos son promedio, aunque destacan el Sportage, la minivan Carnival y el Sorento híbrido, todos con calificaciones por encima del promedio. El modelo menos confiable de Kia es el EV6, afectado por los mismos problemas de carga que el Ioniq 5 de Hyundai. Al igual que su marca hermana, Kia fabrica autos atractivos, pero tienen margen de mejora en cuanto a calidad y confiabilidad. Puesto número 8. BMW. La octava posición va para BMW, una marca que siempre genera debate. Obtuvo un puntaje promedio de 53 sobre 100, pero este puesto tiene sus bemoles. El modelo menos confiable de BMW es el 9, mientras que los más destacados son el X5, con una calificación superior al promedio, y el sedán eléctrico i4, que obtuvo una excelente puntuación. Sin embargo, varios modelos clave de BMW, como el X1, el X3 y el Serie 5, no fueron evaluados, lo que podría haber cambiado su posición si se hubieran incluido. BMW ha mejorado en calidad con sus motores más recientes, pero sigue siendo una marca más adecuada para arrendar por 3 o 4 años bajo garantía que para conservar a largo plazo. Puesto número 7. Audi. Audi ocupa el séptimo lugar con un puntaje general de 54 sobre 100, pero su posición es un poco engañosa. Sus modelos se dividen claramente entre muy confiables y poco confiables. Entre los menos confiables están el Q5 y el Q8, mientras que los modelos más destacados son el A4, el A4 Allroad y el A5. Estos últimos han mantenido su confiabilidad porque llevan años en el mercado sin grandes cambios, lo que ha permitido corregir problemas previos. Audi, al igual que BMW, es una marca que brilla en diseño y tecnología, pero no es la mejor opción para quienes buscan confiabilidad a largo plazo. ¿Quieres saber qué marcas siguen en el ranking? Quédate, porque lo mejor está por venir. Cuando se trata de vehículos de marcas como BMW o Audi, es importante tener en cuenta que, aunque son atractivos y bien diseñados, suelen ser costosos de mantener y reparar una vez que se termina la garantía. Por eso, son opciones ideales para arrendar y devolver antes de que expire la cobertura. Sin embargo, a partir de este punto, las elecciones de Consumer Reports comienzan a tener mucho más sentido. Puesto número 6. Mazda. Mazda ocupa el sexto lugar con un puntaje general de 55 sobre 100. Muchos de sus modelos se destacan por su confiabilidad, incluyendo el CX5, el CX30 y el Mazda 3, que obtuvieron calificaciones superiores al promedio. El modelo más confiable es el MX5, que sobresale con una puntuación muy alta. El único modelo que afectó el rendimiento de Mazda fue el CX90 y su versión híbrida enchufable, que recibieron calificaciones por debajo del promedio. Esto se debe a que son modelos nuevos para 2024, con problemas iniciales y algunos retiros del mercado que ya han sido solucionados en gran parte para 2025.
En general, Mazda ha demostrado ser una marca extremadamente confiable, con vehículos bien diseñados que son ideales para una propiedad a largo plazo. Sin duda, es probable que obtengan una puntuación aún mejor en el futuro. Puesto número 5. Acquiere. En el quinto lugar está Acquiere, empatando con Mazda con un puntaje de 55 sobre 100. Este puntaje se basó en dos modelos principales, el MDX, que obtuvo un puntaje promedio, y el RDX, que recibió una calificación superior al promedio. Como parte del grupo Honda, no sorprende que Acquiere tenga tan buenos resultados en confiabilidad. Es una de las marcas más confiables si buscas un vehículo de lujo que no te cause dolores de cabeza ni te cueste una fortuna en mantenimiento y reparaciones fuera de garantía. Puesto número 4. Honda. Honda ocupa el cuarto lugar con un puntaje general de 59 sobre 100. La mayoría de sus modelos tienen calificaciones promedio de confiabilidad, pero destacan tres, el CR-V, el Accord y el HR-V, siendo este último el modelo más confiable de toda su gama. Honda es reconocida por fabricar vehículos de alta calidad, incluidos algunos modelos híbridos sobresalientes. Si buscas una marca segura, asequible y confiable para mantener durante 10 a 15 años sin enfrentar reparaciones costosas, Honda es una opción excelente. Puesto número 3. Toyota. Entrando en el top 3 de las marcas más confiables, encontramos a Toyota con un puntaje general de 62 sobre 100. Históricamente, Toyota ha ocupado los primeros lugares en confiabilidad, pero este año cayó al tercer puesto debido a tres modelos en particular: el BZ4X, la renovada Tecoume y la Tundra, que obtuvieron calificaciones por debajo del promedio. Estos modelos han sido actualizados recientemente con tecnología nueva, lo que provocó algunos problemas iniciales y retiros del mercado. Sin embargo, fuera de estos casos, Toyota sigue siendo una marca confiable, conocida por fabricar vehículos duraderos y de alta calidad. Y aquí no termina. Mantente atento porque los dos primeros lugares del ranking están llenos de sorpresas. ¿Cuál crees que será la marca más confiable del año? Toyota, Lexus y Subaru lideran el camino en confiabilidad. A pesar de los problemas en tres de sus modelos, el resto de la línea de Toyota sigue siendo un ejemplo de confiabilidad. En total, Toyota tuvo 7 modelos que obtuvieron calificaciones por encima del promedio, y 4 modelos que sobresalieron muy por encima del promedio, más que cualquier otra marca evaluada en la encuesta. Entre los modelos más confiables se encuentran el Corolla y el RAV4, incluidas sus versiones híbridas y enchufables. Aunque Toyota tiene trabajo pendiente para mejorar la calidad de sus camionetas rediseñadas, el resto de su gama es extremadamente sólida y confiable, lo que sigue siendo un sello distintivo de la marca. Es muy probable que, una vez solucionados los problemas de las camionetas, Toyota recupere su posición en el primer lugar. Puesto número 2. Lexus. En el segundo lugar encontramos a Lexus, la división de lujo de Toyota, con una puntuación general de 65 sobre 100. Esto la posiciona como la marca de autos de lujo más confiable, algo que no sorprende. De todos los modelos de Lexus, solo 2 obtuvieron calificaciones promedio, el resto superó el promedio en confiabilidad, lo cual es impresionante. Lexus demuestra que es posible fabricar vehículos modernos y tecnológicos que funcionan correctamente y no presentan muchos problemas de reparación. Muchas otras marcas tienen mucho que aprender de ellos. Si buscas un auto de lujo bien construido y duradero, Lexus sigue siendo la opción preferida. Puesto número 1. Subaru. El primer lugar en confiabilidad según el estudio de Consumer Reports es para Subaru, con un impresionante puntaje de 68 sobre 100. La mayoría de sus modelos superaron el promedio, y 2 en particular, el Impreza y el Forester, sobresalieron muy por encima del promedio. Esto no es casualidad. Subaru ha optado por una estrategia conservadora durante años, evitando riesgos innecesarios o tecnologías complicadas en sus diseños. Incluso cuando rediseñan sus modelos, mantienen los mismos motores, transmisiones y sistemas de tracción total que han utilizado durante décadas. Esta consistencia y la aversión al riesgo son claves para la confiabilidad, una fórmula que las marcas japonesas han perfeccionado con gran éxito. El único modelo que afectó la puntuación de Subaru fue el Solterre, un vehículo eléctrico compartido con Toyota, que obtuvo una calificación por debajo del promedio. Aún así, Subaru presenta una línea sólida y confiable. En general, Consumer Reports acertó con sus elecciones, especialmente en las 6 marcas principales: Mazda, Acquiere, Honda, Toyota, Lexus y Subaru.
Este año, los datos se basaron en 300.000 vehículos fabricados entre 2000 y 2025, evaluando 20 áreas comunes de problemas, incluidos los relacionados con la carga y las baterías de los vehículos eléctricos. Los híbridos fueron los vehículos electrificados más confiables, con un rendimiento comparable al de los mejores modelos de motor de combustión interna. ¿Cuál es la principal lección de este video? Si buscas fiabilidad, evita comprar un modelo completamente nuevo en su primer o segundo año de producción. Es mejor optar por un vehículo que haya estado en el mercado al menos 2 o 3 años, idealmente 3 o 4 años, ya que tendrá tecnologías más probadas y menos sorpresas en cuanto a confiabilidad. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con los resultados? Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. También puedes explorar mis otros videos haciendo clic en los enlaces de la esquina. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima.